Buenas tardes, ¿cómo están? Como les dijo el doctor Juan Pablo, entonces vamos a hablar hoy acerca de neutropenia febril. Estos son los puntos que vamos a desarrollar durante toda la exposición. Vamos a hablar algunas generalidades, definir pues esta patología, mencionar algo acerca de la epidemiología, etiología, el enfoque diagnóstico y terapéutico, y vamos a hablar algo acerca de la prevención y la vacunación. Entonces, antes pues de empezar a hablar de neutropenia febril como tal, pues recordarles algunas generalidades de los neutrófilos. Son las células blancas más abundantes en el humano, se caracterizan por ser multilobulados y tienen una vida media de 8 a 20 horas. Sin embargo, en los procesos infecciosos, esta vida media puede aumentar más. Es la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas, y su función es fagocitar los patógenos o liberar factores antimicrobianos. Entonces, ya pues hablando acerca de neutropenia febril, este fue un concepto que se introdujo hace más o menos 40 años y se considera una urgencia infectológica por la morbimortalidad que acarrea. Es importante en estos pacientes determinar el nivel de riesgo que tienen de sufrir infecciones severas, porque esto nos va a determinar el manejo médico. Más del 60% de los niños que están recibiendo manejo para leucemia mieloide aguda han sufrido por lo menos un episodio de infección durante el tratamiento. Se ha evidenciado que los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo, y hasta en el 50% de los casos no logramos aislar el microorganismo. En cuanto a las definiciones, neutropenia lo vamos a definir como un recuento absoluto de neutrófilos en sangre periférica por debajo de 500, y fiebre como un registro de un pico febril por encima de 38 grados centígrados, o 2 registros por encima de 38 con un intervalo no menor a 1 hora tomada en axilas. Sin embargo, hay otros autores que dicen que este intervalo es por encima de 12 horas. Existe una fórmula que es la que les presento en la diapositiva para determinar el recuento de neutrófilos absolutos, que es los leucocitos multiplicado por el porcentaje de neutrófilos sumado a las formas inmaduras dividido el valor normal de los neutrófilos. En cuanto a la neutropenia, la vamos a clasificar en 4 grados. Entonces tenemos neutropenia leve, que va de 1500 a 1000, moderada de 1000 a 500, grave es por debajo de 500, y neutropenia profunda es un conteo por debajo de 100 neutrófilos absolutos. En cuanto a la epidemiología, pues es una entidad común, se ve en los niños que tienen enfermedades oncomatológicas durante el manejo con quimioterapia. En promedio, estos niños pueden presentar 6 episodios de neutropenia febril durante el tiempo de tratamiento, y es importante tener en cuenta que los niños que tienen un adecuado manejo tienen curación entre el 60 y 70%. Sin embargo, pues no, hay que decir que no todos los niños reciben un manejo adecuado y a tiempo, sino 1 de cada 5 niños recibe el manejo adecuado. Las infecciones que pueden presentar son de diferentes etiologías, fúngicas, virales o bacterianas, siendo estas últimas las responsables de las complicaciones infecciosas más frecuentes y tempranas. El 50% de los niños con neutropenia febril tienen una infección ya establecida y oculta, y de este 50%, entre el 10 y el 30% cursan con bacteriemia. En cuanto a la etiología, pues la causa más común de neutropenia febril es los pacientes con cáncer de origen hematológico o tumores sólidos en un 90%. Sin embargo, existen otras causas que pueden generar esta condición, son un pequeño porcentaje. Tenemos causas congénitas, adquiridas, infecciosas, medicamentosas y neonatales. En cuanto a la etiología de las infecciones, el espectro es variado y se relaciona mucho con la epidemiología local y la complejidad de la institución. Inicialmente, estas infecciones eran por bacilos gram negativos. Sin embargo, se ha visto que ha habido un cambio en los agentes. Ahora hay un poco más de infecciones pues por gram positivos. Las infecciones fúngicas se presentan generalmente como infecciones secundarias, y solamente el 5% de los niños que se presentan con neutropenia febril se presentan con infecciones fúngicas desde el inicio. Y las infecciones virales pues van a depender de la edad y de las variaciones estacionales. Entonces, en estas tablitas les traje los microorganismos más comunes que pueden generar
infecciones en los niños con neutropenia febril, tenemos los gram positivos, dentro de ellos está el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, dentro de los gram negativos podemos encontrar Escherichia coli, Klebsiella, especies de Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. Dentro de los virus está el virus sincitial respiratorio, adenovirus, influenza, y de los hongos vamos a encontrar que los que más causan infecciones son Cándida y Aspergillus. Me pareció interesante mostrarles esta tabla porque esta tabla nos enfoca, dependiendo de la condición del paciente, en qué podríamos pensar. Entonces, un paciente oncológico con septicemia, debemos pensar, pueden ser etiología por gram positivos o gram negativos, un catéter venoso central puede ser por gram positivos, lesiones en piel, Staphylococcus aureus, lesiones en mucosas puede ser por Streptococcus del grupo viridans. Pacientes que tengan antecedente de tratamiento prolongado con antimicrobianos de amplio espectro y corticosteroides, pensar que puede ser una infección por cándida. Pacientes que presenten sintomatología respiratoria, pensar en Aspergillus, y los pacientes que estén con inmunosupresión celular de linfomas y leucemias, aquí ya se deben de considerar algunos virus respiratorios. Les puedo pedir el favor de que cierren todos los micrófonos. Muchas gracias. En cuanto al enfoque diagnóstico, entonces, pues es muy importante. Vamos a tener como 3 bases para hacer el diagnóstico. La historia clínica va a ser una historia clínica muy detallada, determinar los días de fiebre, enfermedades de base, qué tipos de tratamientos o medicamentos está recibiendo el paciente. El examen físico es intencionado pues a buscar un foco, y vamos a tener también el apoyo de las ayudas diagnósticas. El objetivo del diagnóstico o de todo este examen es categorizar al paciente para poder instaurar una terapia antimicrobiana adecuada. Hay que tener pues en cuenta que solamente el 50% de los niños al ingreso tienen un foco claro, y que las infecciones más comunes son de piel y tejidos blandos, tracto respiratorio superior e inferior y gastrointestinal. Dentro de los estudios complementarios, bueno, nos podemos apoyar en hemogramas, reactantes de fase aguda, pruebas de función hepática y renal, y cultivos. En los cultivos podemos pedir hemocultivos, cultivo de catéter permanente, urocultivo, y en caso de que al examen físico hayamos encontrado algún foco y se pueda tomar cultivo, pues también se hará de este. Las imágenes se harán según la clínica. Realmente es debatido si se debe solicitar una radiografía de tórax o no al ingreso del paciente. Muchos autores la recomiendan para evaluar la evolución del paciente. Y en cuanto a la muestra de líquido cefalorraquídeo, se recomienda solamente en pacientes que presenten compromiso del sistema nervioso central. Bueno, entonces vamos a pasar a categorizar el riesgo del paciente. El objetivo de esta categorización es identificar cuáles son los factores que van a predisponer al paciente a una infección bacteriana invasiva, a sepsis o incluso a muerte durante los episodios de neutropenia febril. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Primero, en el conteo de neutrófilos, evaluar la severidad de la neutropenia y el tiempo. Cuando tenemos un conteo por debajo de 100 y este lleva más de 7 días, pues se asocia a alto riesgo, lo mismo que temperaturas cuantificadas por encima de 39 grados centígrados. Los pacientes que tienen un foco claro con signos de sepsis también se consideran de alto riesgo. Pacientes con bacteriemia, comorbilidades no infecciosas como insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Dentro de los estudios complementarios, pacientes con trombocitopenia o una PCR elevada, y dentro de otros factores vamos a encontrar la edad. Entonces, acá están definidos bajo riesgo y alto riesgo. Los niños de bajo riesgo son aquellos que tienen neutropenia por debajo de 7 días, una temperatura menor de 39 grados centígrados, tienen buen estado general, no hay un foco claro al examen físico, su enfermedad de base se encuentra en remisión y hay evidencia temprana de recuperación medular. Esa evidencia temprana de recuperación medular, como la vamos a ver, se evalúa con los monocitos. Los monocitos son la primera línea celular que se recupera. Entonces, si hay recuperación o hay ascenso de los monocitos, pues eso nos quiere decir que los neutrófilos también van a empezar a subir posteriormente. Y los pacientes de alto riesgo, niños menores de 1 año o por encima de los 12 años,
que el tipo de cáncer sea leucemia, su enfermedad de base se encuentre en inducción o tenga una recogida o haya un segundo tumor, que el intervalo entre el último ciclo de la quimioterapia y el inicio de la fiebre sea menor de 7 días, la neutropenia lleve más de 7 días, tenga fiebre por encima de 39 grados centígrados, asociado a signos clínicos y sepsis, a signos clínicos de sepsis, perdón, compromiso respiratorio del tracto gastrointestinal, alguna comorbilidad asociada, que tenga un recuento de neutrófilos por debajo de 100, un recuento de plaquetas por debajo de 500, una PCR por encima de 90 asociado a bacteriemia. Se han desarrollado unas escalas de riesgo, entonces una se desarrolló en Chile y esta evalúa el valor de la PCR, hipotensión, leucemia, trombocitopenia y quimioterapia. Si tenemos 2 o más, se considera que el paciente es de alto riesgo. Y en Argentina se desarrolló otra y esta evalúa es la enfermedad de base en estado avanzado, da 3 puntos, comorbilidad serían 2 puntos y bacteriemia sería 1 punto, perdón. Si tiene un puntaje por encima de 4, se considera que es de alto riesgo. Este es un esquema, pues como un enfoque inicial de cómo vamos a enfocar al paciente, valga la redundancia. Entonces, pues nos vamos a basar en la evaluación clínica, en los estudios complementarios, en la categorización del riesgo. Entonces, si tenemos un paciente de alto riesgo, pues debe ser hospitalizado y debe recibir terapia endovenosa, ya sea con cefepime o piperacilina tazobactam, puede ser en monoterapia o combinados con amicacina, si lo que se busca es tener un espectro más amplio. Y de bajo riesgo, el paciente ya si está hospitalizado puede ser manejado con ceftriaxona o ambulatorio puede ser manejado con ciproxima, ciprofloxacina o amoxicilina clavulanato. ¿Cuándo vamos a pensar o cuándo debemos adicionar vancomicina al manejo de estos pacientes? Entonces, pacientes que tengan evidencia de septicemia por cocos gram positivos, que hayan tenido infecciones en los últimos 3 meses por estreptococos, neumonía y resistente a cefalosporinas de tercera generación, que haya sospecha de una infección asociada al catéter venoso central, infecciones en piel y tejidos blandos y pues dependiendo también de la epidemiología local e infecciones osteoarticulares. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento a los pacientes de bajo riesgo? Entonces los vamos a evaluar a las 24 a 48 horas y determinar si conservan la categoría o son de alto riesgo. Si siguen siendo pacientes de bajo riesgo y no tenemos un foco clínico claro, evaluar la posibilidad de pasar los antibióticos vía oral y suspender el antibiótico después de 24 horas que el paciente se encuentre afebril y tenga un recuento por encima de 100. Si tenemos un foco clínico claro, pues la idea sería darle un manejo dirigido de acuerdo al foco que tengamos. En cuanto al seguimiento de los pacientes de alto riesgo, la evaluación se debe hacer después de 72 horas. Si tenemos una evolución favorable, aún sin un foco clínico o sin etiología clara, el tratamiento debe ser mínimo de 7 días y el paciente debe llevar 48 horas a febril y los neutrófilos deben ir en ascenso. Si tenemos un foco clínico o una etiología determinada, el tratamiento se debe ajustar pues acorde a eso. Si la evolución del paciente no es favorable, debe hacerse nuevamente pues toda una valoración completa con paraclínicos y cultivos, evaluar si se debe mantener o no el tratamiento según los hallazgos que tengamos. Ya entre el 5º y 7º día, si tenemos una evaluación favorable, vamos al algoritmo que les acabo de mencionar y si tenemos fiebre persistente, hay que mirar cómo está el recuento de neutrófilos. Si tenemos un recuento por encima de 500, los antibióticos se deben suspender al 5º día y se debe revalorar al paciente. Y si el recuento está por debajo de 500, se debe buscar una infección fúngica invasiva, reajustar antibióticos de ser necesario y agregar los antifúngicos. Me pareció pues importante también traer a colación este esquema que nos enfoca cómo se debe manejar un niño con un catéter venoso central. Entonces, si tenemos un paciente con un catéter venoso central con infección local complicada, ya sea infección del túnel, tromboflebitis, sepsis o infecciones secundarias, se deben tomar hemocultivos del catéter venoso central y periférico, se debe extraer el catéter, enviarlo a cultivo e iniciar tratamiento antimicrobiano. Y si la infección no es local, pero no está complicada, nuevamente se hacen hemocultivos, pero en este caso no se retira el catéter.
Les traje, esta es la tabla de antibióticos que se puede usar en niños con neutropenia y fiebre. Como vemos, pues hay cefalosporinas, hay betalactámicos también. Bueno, entonces, en cuanto a la duración de la terapia, un factor determinante para decir cuándo vamos a retirar la terapia es el recuento de los neutrófilos. Si tenemos un paciente que ya lleva febril entre 3 a 5, entre el tercer y quinto día está febril, tiene un conteo de neutrófilos por encima de 500 por 2 días consecutivos y una evolución favorable, el paciente ya se categoriza como bajo riesgo y puede recibir un tratamiento oral con una cefalosporina de tercera generación o con amoxicilina más ácido clavulánico. Este es un esquema también que nos orienta cómo debe ser pues, la duración del tratamiento. Entonces, como les digo, si el niño lleva febril entre el día 3 y el día 5 con un recuento por encima de 500 por 2 días consecutivos, se pueden suspender los antibióticos. Sin embargo, si al séptimo día el niño tiene un recuento por debajo de 500, inicialmente este paciente era de bajo riesgo y clínicamente se encuentra bien, se pueden suspender los antibióticos cuando el paciente lleve por lo menos 48 horas a febril. Dado el caso de que el paciente haya sido inicialmente categorizado como alto riesgo o haya tenido alguna infección como mucositis o el paciente haya llegado inestable, debe continuar el manejo antibiótico. Y en caso de que el paciente persista con fiebre, tengamos un recuento por encima de 500, este algoritmo lo que nos sugiere pues es suspenderlo de 4 a 5 días con un recuento por encima de 500 y reevaluar el paciente. Y si el paciente tiene un recuento por debajo de 500, se debe continuar por 2 semanas, reevaluarlo nuevamente y en caso de que ya no haya enfermedad clínica o radiológica, el paciente esté estable, se puede suspender el antibiótico. Vamos a hablar un poco acerca de la terapia antiviral. Usualmente no hay una indicación para el uso empírico de agentes antivirales. En caso de que estos pacientes pues, presenten infección por herpes o por varicela, el manejo sería con aciclovir. En la infección por citomegalovirus, si la presenta, sería con ganciclovir. Y en cuanto al factor estimulante de granulocitos, se considera un manejo profiláctico y solamente se haría en los pacientes que esperemos que haya una incidencia de neutropenia febril y mayor o igual al 40%. ¿Qué pacientes serían estos? Los que tengan neutrófilos por debajo de 100, la enfermedad primaria sin control, neumonía, hipotensión, disfunción multiorgánica y una infección micótica invasiva. Vamos a hablar un poco acerca de la infección fúngica invasiva. Se considera una infección oportunista y se presenta en el paciente inmunocomprometido o en estado crítico. Dentro de las que podemos encontrar está candidiasis invasiva, aspergilosis invasiva, cigomicosis y fusariosis. Sin embargo, como ya les había mencionado al inicio de la charla, las más frecuentes en estos pacientes son candidiasis y aspergilosis y es de las que vamos a mencionar algunas generalidades. Entonces, la infección fúngica invasora por cándida, esta infección se asocia a una alta mortalidad entre el 20 y 50% y se han determinado como tres grupos de factores de riesgo que se asocian a que los pacientes puedan desarrollar una infección por cándida. Entonces, el primer grupo son los factores relacionados con el huésped, como que haya colonización. El segundo grupo son los factores asociados a la enfermedad y el tratamiento, que el paciente presente neutropenia, tenga catéteres o haya sido sometido a cirugías. Y el cuarto grupo es relacionado con las complicaciones que el paciente haya podido presentar. Dentro de las formas clínicas, la más común es la candidemia, sin embargo, pues también puede haber una infección pues masiva por cándida. Y la clínica tiene un espectro que puede ir desde un cuadro febril sin foco hasta un paciente séptico. En cuanto a la aspergilosis invasora, existen también múltiples factores de riesgo para desarrollarla. En cuanto al huésped, serían que el paciente tenga neutropenia o una enfermedad avanzada, que el tratamiento sea esteroides o radioterapia, haya recibido pues un trasplante recientemente y los factores medioambientales que tengan proximidad a áreas de construcción y remodelación. La entrada de este hongo es por vía respiratoria y hay dos formas de presentación, aspergilosis rinosinusal y aspergilosis pulmonar invasiva, que se caracteriza por tos, disnea y fiebre.
¿Cuándo vamos a sospechar una infección fúngica? Entonces, los pacientes que tengan fiebre recurrente o persistente por más de 96 horas asociado a neutropenia, a pesar de estar recibiendo un manejo antibiótico, que no hayamos podido identificar el origen de la fiebre y que el recuento de neutrófilos no aumente. Los pacientes que tienen alto riesgo de infección fúngica son aquellos que tengan un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que tengan recaída o alto riesgo de leucemia linfoblástica aguda, neutropenia prolongada, quimioterapia mielosupresiva, dosis altas de glucocorticoides, un trasplante de células madre hematopoyéticas recientes y enfermedad injerto contra huésped. Las infecciones fúngicas tienen mayor incidencia en los pacientes pediátricos con cáncer. Los estudios han reportado incidencias entre el 5 y el 7%, con una tasa de mortalidad muy alta que es por encima del 60%. La gran mayoría de infecciones es causada por especies de cándida, sin embargo, pues también ha aumentado la prevalencia de las infecciones por Aspergillus. ¿Cuáles son los pacientes que se consideran en riesgo de desarrollarlo? Pacientes con trasplantes de células madre hematopoyéticas, leucemia mieloide aguda, una recaída de la leucemia linfoblástica aguda y neutropenia por encima de 7 días, y en ellos son en quienes se recomienda una profilaxis antifúngica. Se han hecho diferentes metaanálisis que evalúan pues como la eficacia del fluconazol como profilaxis, y se ha evidenciado que estos pacientes que han tenido la profilaxis con fluconazol tienen menos enfermedad fúngica invasiva y menos mortalidad asociada a esta infección. Hasta ahora, pues ningún otro antifúngico ha demostrado beneficios superiores al fluconazol en cuanto a la profilaxis. En los pacientes en que sospechemos Aspergillus, pues el manejo debe de ser con voriconazol, que pues recordemos que es un antifúngico triazólico que lo que hace es inhibir la síntesis del ergosterol, y el ergosterol es el esteroide que compone las membranas de los hongos. En caso de que el paciente requiera tratamiento para una infección fúngica invasiva y esté recibiendo profilaxis de fluconazol, se sugiere llevar el fluconazol a dosis terapéuticas, y si no hay mejoría, pues sugiere el manejo con caspofungina, que pues recordemos que es una quinocantina y lo que hace es que inhibe la síntesis del beta-glucano en la pared celular del hongo, con voriconazol o con anfotericina B. Esta es una tabla que también resume pues los tipos de fúngicos de los grupos que tenemos, las dosis y el intervalo de administración de cada medicamento. Bueno, entonces me pareció pues también importante hablar un poquito acerca del manejo preventivo de nuestros pacientes que presentan neutropenia febril. En cuanto a la profilaxis bacteriana, realmente está un poco debatido si se debe dar o no. Hay pues autores que no lo recomiendan, sin embargo hay otros como los que les voy a mostrar más adelante, que sí recomiendan una profilaxis bacteriana con levofloxacina, porque hasta ahora se han visto pues buenos resultados en los estudios, menos infección bacteriana invasiva. En cuanto a neumocistis girovechi, recomiendan una profilaxis con trimetoprim sulfametaxazol 3 veces por semana durante la quimioterapia y hasta 6 meses después de haberse completado la misma. La profilaxis viral, únicamente se recomienda profilaxis con oseltamivir en los pacientes en los que durante las 2 primeras semanas después de la administración de la vacuna haya actividad de la enfermedad en la comunidad, cuando no se pueda pues administrar la inmunización contra influenza, cuando los familiares o personas de contacto cercano no se encuentren inmunizados, y niños de alto riesgo que tengan familiares y trabajadores de la salud que estén en contacto con ellos. En cuanto a la ciclovir en varicela, pues lo recomiendan únicamente cuando ha habido exposición al virus, y recomiendan la inmunoglobulina contra varicela zoster dentro de las primeras 96 horas post-exposición. Sin embargo, pues es un medicamento costoso y no es muy fácil de conseguir. Entonces, en este caso de que no se pueda, la recomendación es manejo con aciclovir. Entonces, lo que yo les mencionaba era que algunos autores sugerían la profilaxis con levofloxacina. Me pareció un artículo muy interesante de Pediatrics in Review, que es la profilaxis en el paciente pediátrico con cáncer. Entonces, como pueden ver, pues acá lo dividen es dependiendo de qué patología hematológica
o hemato-oncológica tiene. Entonces, si son pacientes de alto riesgo, miren que ellos sugieren el manejo, la profilaxis con levofloxacina, también sugieren una profilaxis antifúngica con fluconazol. En todos los pacientes que tengan leucemia linfoblástica aguda, dependiendo pues de la condición, si son viral, recomiendan también la profilaxis contra neumocistis, contra parásitos, pues es dependiendo como de la zona en la que esté. Ya vamos a hablar un poquito acerca de contra parásitos. Contra micobacterias es si se debe hacer antes de que el niño empiece pues todo su tratamiento, evaluar PPD, y en caso de que este salga positiva, pues se debe dar tratamiento para manejo de tuberculosis latente. Entonces, miren que igualmente en la leucemia mieloide aguda también recomiendan una profilaxis antibacteriana pues con levofloxacina. Entonces, pues es muy debatido como la profilaxis que se puede dar o no. En cuanto a la profilaxis antiparasitaria, me parece importante traer la colación porque pues nosotros seguimos siendo un país en el que todavía tenemos parásitos y existe la posibilidad de que estos niños pues tengan pues el parásito. En un ejemplo de ellos es Strongyloides estercolaris, que produce la strongyloidiasis. Y en los pacientes inmunocomprometidos pueden llegar a desarrollar el síndrome de hiperinfección por este parásito, que se va a caracterizar por diarrea severa, dolor abdominal, fiebre, compromiso respiratorio, rash, hipotensión, meningitis y bacteriemia por microorganismos de la flora intestinal. Esto asociado a una ausencia de eosinófilos en el hemograma. En caso de que eso se presente, recomiendan manejo con ivermectina. Y ya pues para finalizar, en cuanto a la vacunación, pues idealmente se debe realizar antes de que se inicie el tratamiento inmunosupresor, y la recomendación es que las vacunas inactivadas se administren más de 2 semanas antes de iniciar el tratamiento, y en caso de que sean vacunas vivas atenuadas deben ser más de 4 semanas antes del tratamiento, y la influenza sí se debe poner anualmente. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles hoy.